Audiolibro Nueva Medicina Germánica, el testamento de una nueva medicina, parte 1. Autor, Dr. Rike Hirdhammer, doctor en medicina y teólogo. Las 5 leyes biológicas de la naturaleza, fundamento de toda la medicina. Los programas biológicos sensatos especiales de la naturaleza. Música, melodía arcaica, Mein Studentenmädchen, compuesta por el Dr. Rike Hirdhammer. Capítulo 33. Locución, Josep María Subirá y Vallés, divulgador, escritor y facilitador de salud. 20.4.6 Reglas generales de comportamiento. También aquí tenemos que distinguir entre la fase de conflicto activo y la fase de posconflictolisis, es decir, la fase de conflicto resuelto. A. Fase de conflicto activo. Están rigurosamente prohibidas las curas de adelgazamiento, porque pueden tener un resultado mortal. Las molestias de cualquier tipo son muy peligrosas, porque cualquier emoción puede exasperarse por motivos totalmente banales, a causa de la simpaticotonía ya presente, y en cualquier momento hacer saltar otra válvula de seguridad del paciente, es decir, puede sufrir un nuevo DHS. La onda de sensibilidad en esta fase está muy baja y el paciente puede enfermar de otras cosas con especial facilidad. Los calmantes de cualquier tipo ofuscan solo el cuadro y conllevan el peligro de que el conflicto activo agudo pase subagudo en suspenso. Fundamentalmente, el paciente, para poder resolver su conflicto, necesita de condiciones que correspondan a su código cerebral, dado que nuestra sociedad actual no lo toma en cuenta. Antes o después habrá que cambiarla. Sustancialmente, el sentirse es más importante que el verse en sentido racional. Al final de todo, los enfermos se vuelven niños, forma de comportamiento regresiva. El paciente sale de su conflicto de pánico en cuanto se siente tranquilizado. Igual que un animal se libera del miedo apenas siente su protección, su nido, su madre, su manada o Grey, sus semejantes. B. Fase posconflictolisis. Habría que aconsejar a las personas que aprendan de las otras criaturas. Cualquier animal que está en la fase de reparación se queda tranquilo, duerme mucho y espera con calma hasta que le vuelvan las fuerzas, normotonía. Ningún animal en esta fase de posconflictolisis se expondría al sol sin necesidad, porque tiene un edema cerebral y su comportamiento codificado instintivo le dice que la irradiación celular directa de este edema solo puede ser negativa. He visto morir por ello algunos pacientes. Se puede sentir a través de la piel de la cabeza al punto caliente el foco de Hammer. ¡Qué tontería exponer al sol una cabeza tan caliente! Lo correcto sería aplicar compresas frías, sobre todo de noche, que es la fase vagotónica del ritmo del día. De noche mis pacientes sufren más durante la fase de posconflictolisis, precisamente hacia las 3 o las 4 de la mañana, cuando el organismo tiene que volver al ritmo de día. Por lo tanto, muchos de mis pacientes toman una taza de café por la tarde, obteniendo un buen resultado para estar hasta las 3 leyendo. Seguidamente están en condiciones con medio ritmo de día de dormir, no profundamente pero bien. Esto, sin embargo, solo tiene sentido en el caso de un edema cerebral muy grave, porque en el 90% de los casos no hace falta y crea dificultades en el cambio de ritmo día-noche, que lentamente se cumple. Pero debería calmar sus pensamientos el hecho de ponerse compresas frías durante el periodo nocturno de fuerte vagotonía. Lo primero que los pacientes tienen que aprender en la fase posconflictolisis es: estar flacos y cansados es bueno, es un signo de que nos estamos curando, de normalidad, que aparece por sí solo al final de la fase de reparación. La medicina clásica piensa de modo diferente. La somnolencia y el cansancio son graves disfunciones circulatorias. El cáncer ha parado totalmente la circulación, es el comienzo del fin. Lo segundo que el paciente tiene que aprender es: los dolores y la hinchazón son señales positivas de la fase de reparación. A menudo son fastidiosos, desagradables, a menudo dolorosos, particularmente si se deben a ascitis o derrame pleúrico o dilatación del periósteo con hinchazón de la médula ósea. Pero no son motivo de pánico, desaparecen después de un determinado tiempo igual que han venido. En ningún caso son negativos, sino que son un signo ansiosamente esperado del proceso de curación. La medicina clásica dice así: los dolores e hinchazones son la señal segura de la muerte inminente de un enfermo de cáncer. Lo mejor es empezar con la morfina en cuanto aparezcan los primeros dolores. Así el paciente no debe sufrir y en el departamento habrá menos molestias. Señor paciente XY, por desgracia ya no podemos hacer nada por usted, pero obviamente no hace falta que sufra. Tenemos los mejores analgésicos. ¿No es verdad, enfermera? No tardemos tiempo, empecemos hoy mismo. Todo lo que dicen los médicos tradicionales es objetivamente falso. Parece que lo único verdadero es que el paciente tratado con morfina morirá, dándole la razón de un modo tonto al médico jefe. Pero tanto yo como vosotros moriríamos con la morfina en 1 o 2 semanas con o sin cáncer. Lo peor de la morfina y de sus derivados es el hecho de que se trata de un veneno simpático tónico que actúa a nivel celular. Modifica tan fuertemente las oscilaciones cerebrales de nuestro organismo que el paciente ya tras una dosis no tiene ni ánimo ni voluntad.
Prácticamente todos los enfermos de cáncer, antes o después, reciben morfina, lo más tarde cuando se agitan y tienen dolores, a menudo incluso contra su voluntad y sin que lo sepan. Pero el paciente a menudo no quiere saber nada. Una vez que el médico jefe, literalmente señor de la vida y la muerte, como en el pasado los grandes inquisidores, le ha anunciado el diagnóstico, ahora ya no se puede hacer nada. Las consecuencias de la morfina son que todo el organismo se inmoviliza. En poco tiempo ya no se puede hablar con el paciente, no come, el intestino se cierra, parálisis intestinal. Después de pocos días está muerto de hambre. Nadie se ha preocupado jamás de explicar a los pacientes estas consecuencias. Si ahora reflexionamos sobre todo eso, no tiene que ser forzosamente así, que estas pobres personas han sido víctimas de la ignorancia de médicos y profesores que parten de supuestos erróneos y se comportan como seres superiores. Entonces se nos ponen los pelos de punta, como le sucedió al juez al que el neuroradiólogo de la Universidad de Tübingen le dijo que no estaba interesado en saber si Hammer tenía razón. Solo el Creador puede quitar la vida a sus criaturas con la muerte. Mientras que vivimos, tenemos todos, hombres, animales y plantas, el derecho fundamental a la esperanza. Jugar a hacer de Dios y querer quitar la esperanza a un semejante es el peor drama de la cínica presunción y estupidez. Les han robado la esperanza por ignorancia o por arrogancia a todos los pacientes que tenían fe en ellos. 20.4.7 Fármacos durante la terapia. Los fármacos simbolizan presuntamente el progreso de la medicina moderna o de lo que se considera como tal. Muchos pacientes a menudo toman 10 o 20 medicinas diferentes al día para cualquier cosa posible. Un médico que no recete fármacos no es un médico de verdad, y cuando más cuestan los medicamentos, más eficaces se cree que son. Se trata de un gran engaño. Como han demostrado los sondeos, los médicos no toman nunca medicinas. Lo más absurdo de todo esto es el hecho de que siempre se ha creído que los fármacos actuaban a nivel local. El cerebro no se tomaba jamás en consideración. ¿Cómo se puede pasar por alto un ordenador como nuestro cerebro? Como si el cerebro no diese cuenta de lo que los aprendices de brujo hacen con sus infusiones, inyecciones y pastillas. En la práctica, ningún medicamento actúa directamente en el órgano si se prescinde de reacciones locales del intestino con la toma de un veneno o un fármaco. Todos los otros medicamentos actúan centralmente en el órgano, es decir, pasan a través del cerebro. En caso negativo, su efecto es el que el envenenamiento del cerebro o sus diferentes partes provoca a nivel orgánico. Por ejemplo, una vez, en un congreso de cardiólogos, le pedí a un profesor que describiese la acción en el corazón de un fármaco regulador del ritmo cardíaco si estaba seguro que tal fármaco actuaba directamente en el corazón y no en el cerebro, es decir, si actuaba también en un corazón trasplantado. El profesor no sabía qué decir y respondió que no se habían hecho todavía pruebas y que el corazón trasplantado solo podía funcionar con un marcapasos. También la digital, la penicilina y los antigripales actúan solo en el cerebro, excepto las hormonas, las enzimas y las vitaminas. Prácticamente todos los medicamentos actúan por vía cerebral. Por ejemplo, hasta ahora se había imaginado que la digital saturase el corazón. Ahora sabemos que actúa cerebralmente sobre el relé cardíaco. Es de importancia fundamental decir que puede recurrir a cualquier fármaco con acción simpático-tónica para sostener el proceso de reparación. Y de hecho, el médico de la nueva medicina no está en principio en contra de los fármacos, aunque sostiene que la mayor parte de los procesos ya están optimizados por la madre naturaleza. Sabemos que con una duración breve del conflicto y por lo tanto con una masa conflictiva reducida, en la mayor parte de los casos no hace falta una terapia a base de medicamentos de sustento. Quedan solo los casos en los que la madre naturaleza tendría un éxito letal de los que nos tendríamos que ocupar de modo particular y por motivos de ética médica. En este punto se vuelven evidentes las fases críticas de cualquier proceso de reparación que, sin embargo, en determinados conflictos y programas especiales requieren de atención particular. Estas son, por ejemplo, las crisis epileptoides. Véase el capítulo específico en el infarto cardíaco izquierdo y derecho, la lisis neumónica, la crisis hepática, etc. Estas crisis tienen actualmente todavía un elevado porcentaje de mortalidad. También en el futuro perderemos todavía un cierto número de pacientes, pero ahora tenemos la ventaja de saber ya con anticipo lo que nos espera y por lo tanto podemos prepararnos para este suceso. No sirve de nada haber reducido la frecuencia de las pulmonías gracias al hecho de que hoy llamamos a la pulmonía carcinoma bronquial, si después los pacientes mueren de carcinoma bronquial. Solamente hemos cambiado la etiqueta a la misma enfermedad. Sin embargo, saber con precisión cuándo tenemos que atender la lisis neumónica y qué podemos hacer durante el tiempo intermedio para influenciar positivamente este proceso biológico en principio necesario, por ejemplo con antibióticos y cortisona, constituye el modo de partida del todo nuevo pero lógico de la nueva medicina. Lo es también cuando se usan medios parecidos o iguales
a los de la medicina clásica porque los supuestos son totalmente diferentes. Ejemplo, si en el caso de una pulmonía se sabe que el conflicto de miedo en el territorio ha durado solo 3 meses, entonces sabemos que la lisis pulmonar, es decir, la crisis epileptoide en general, no tendrá un resultado mortal, aunque no se hiciese ningún tratamiento con fármacos. El paciente se tranquiliza por el hecho de que el médico irradia un gran sentimiento de calma. Pero si el conflicto ha durado 9 meses o más, entonces el médico de la nueva medicina sabe que con la crisis epileptoide la vida del paciente estaría en peligro si no interviniese. Tiene que prepararse a sí mismo y al paciente para movilizar todas las fuerzas de este último y aprovechar todas las posibilidades medicinales. En el caso de la pulmonía, por ejemplo, se suministran antibióticos como se ha hecho hasta ahora normalmente, pero añadido se suministra también cortisona en dosis intensas, lo que hasta ahora no se había hecho y se haría justo antes de la crisis epileptoide para superar el punto crítico que se produce siempre después del ápice de la crisis. El punto crítico consiste en el hecho de que después del ápice de la crisis comienza de nuevo una vagotonía que, sin embargo, esta vez debe no dentro, sino fuera de la vagotonía profunda. El organismo ha previsto la crisis epileptoide para este momento decisivo, como ya sabemos. En el 95% de los casos bastan los remedios de nuestro organismo. El 5% restante de los casos especialmente graves son los que morirían por insuficiencia respiratoria o a causa del coma cerebral vagotónico, edema cerebral, justo después de una crisis epileptoide no lo suficientemente astringente. Otro ejemplo, respecto a las causas del síndrome nefrótico, gracias a la nueva medicina sabemos con precisión de qué se trata. Es la fase posconflictolisis de un carcinoma del tubo colector renal con pérdida proteínica por secreción de la herida en el ámbito del proceso de calcificación tuberculosa. Ahora sabemos exactamente también lo que tenemos que hacer. Si el paciente por cualquier motivo no consigue equilibrar su pérdida proteínica con la toma de proteínas por vía oral, tenemos que hacer infusiones de albúmina que suplen a la hipoalbuminemia hasta que el proceso de reparación ha terminado. En el caso de la ascitis, que representa la fase posconflictolisis de un mesotelioma peritoneal, podemos preparar ya al paciente para el hecho de que la ascitis llegará en cuanto que resuelva su conflicto, ataque contra el abdomen. Ahora el paciente puede dar la bienvenida a la ascitis como un buen signo, así como el sudor nocturno y las temperaturas febriles si por casualidad tiene las bacterias de la tuberculosis, es decir, se prepara para afrontar su ascitis como una prueba que se puede superar. 20.4.7.1. Los dos grupos de fármacos. Si prescindimos de los estupefacientes reales, narcóticos y tranquilizantes, quedan dos grupos de fármacos. 1. Los simpaticotónicos que intensifican el estrés. 2. Los parasimpaticotónicos vagotónicos que ayudan a la fase de relajación. Dado que la enfermedad cancerosa, es decir, SBS, siempre que se llegue a una solución del conflicto y por lo tanto a una fase de reparación, es un proceso con diferentes fases vegetativas, el mismo fármaco no puede ser jamás para el cáncer o contra el cáncer. Una medicina puede tanto ayudar a la simpaticotonía y frenar la vagotonía como al contrario. Un fármaco, sin embargo, no puede funcionar al mismo tiempo en las dos direcciones, porque la simpaticotonía y la vagotonía son diametralmente opuestas. Al primer grupo de los simpaticotónicos pertenecen la adrenalina y la noradrenalina, la cortisona, la prednisolona, la dexametasona y evidentemente sustancias como la cafeína, la teína, la penicilina y la digital y otras muchas más. En general, se pueden utilizar todas cuando se quiera moderar el efecto de la vagotonía y reducir así también el edema cerebral, que en general es positivo, pero que si es excesivo es una complicación. Al segundo grupo pertenecen todos los remedios antiespásticos y calmantes que refuerzan la vagotonía y moderan la simpaticotonía. La diferencia entre simpaticotónicos y vagotónicos consiste en el hecho de que actúan en puntos específicos del cerebro y muy poco o casi nada en otros. Este hecho ha inducido a los farmacéuticos a creer que los principios activos actúan directamente en el órgano. Se puede demostrar uniendo un órgano provisionalmente a un círculo sanguíneo externo. Si ahora se suministra relativo remedio en la sangre y por lo tanto en el cerebro, el órgano separado en lo que respecta a la circulación pero respecto a los nervios, unido como antes al cerebro, reacciona igual que si estuviese unido a la circulación sanguínea propia. Sabemos también que nada actúa en un corazón trasplantado porque las uniones con el cerebro están interrumpidas. 20.4.7.2. Unas palabras sobre la penicilina. La penicilina es un citostático simpaticotónico. El efecto que tiene en las bacterias es insignificante y secundario respecto al efecto que tiene sobre el edema del tronco cerebral. Por eso, se puede utilizar en la fase de posconflictolisis para hacer disminuir el edema del tronco cerebral. Por el contrario, es inferior a la cortisona en las restantes zonas cerebrales, con excepción de la médula cerebral, el denominado grupo de lujo. Con esto no se quiere echar por tierra el descubrimiento de la penicilina y los otros antibióticos.
pero ese descubrimiento se produce en un cuadro de suposiciones e ideas erróneas. Siempre nos habíamos imaginado que los productos de la descomposición bacterial actuasen como toxinas y causaban la fiebre, que bastaría destruir las pequeñas bacterias malas para eliminar también las toxinas. Se trataba de un error. Cierto que por suerte Fleming ha descubierto por error una sustancia obtenida de hongos que reduce el edema del tronco cerebral. En el efecto de cualquier citostático y antiedemático están involucrados también las bacterias. Nuestros dirigentes amigos, a las que se despide temporalmente porque su trabajo se pospone a otro momento con un desarrollo menos dramático. Igual que la penicilina y los otros antibióticos, cualquier citostático actúa de manera depresiva en la hematopoiesis, razón por la cual en el tratamiento deprimente considerado necesario de la leucemia, fase de reparación del cáncer óseo, tiene un efecto tan devastador. 20.4.7.3 Dosis aconsejada de prednisolona. Cerca de un 5% hasta un máximo un 10% de los pacientes necesitan eventualmente de fármacos en la fase de reparación. Sin embargo, esta decisión solo se puede tomar cuando nos convencemos, observando la tomografía axial computerizada cerebral, de que es realmente necesario. Si no se está seguro, durante las primeras 8 semanas tras la conflictólisis se deberían suministrar 4 miligramos de prednisolona retard 2 veces al día o más o menos una quinta parte de la dosis de dexametasona por la mañana tarde y por la tarde 4 miligramos de prednisolona o 1 miligramo de dexametasona. No se pueden prever los efectos colaterales con esta dosis en este espacio de tiempo. Después de 8 semanas se puede volver a dar 4 miligramos por toma de prednisolona retard. En los pacientes que tienen un edema de tronco cerebral y tenían más de un carcinoma, que se han resuelto todos juntos, o para los que el conflicto ha durado demasiado tiempo, se deberían dar 4 veces 4 miligramos de prednisolona retard o 4 veces 1 miligramo de dexametasona a lo largo del día en caso de necesidad, 5 veces 4 miligramos, es decir, un total de 20 miligramos al día. Por ejemplo, por la mañana una vez 4 miligramos, a mediodía 2 veces 4 miligramos y por la tarde nuevamente 2 veces 4 miligramos. Los pacientes que necesitan 20 miligramos de hidrocortisona se tratarían posiblemente bajo control clínico. Además del tratamiento de base con cortisona, pueden ser útiles los simpaticotónicos, incluida la penicilina y otros antibióticos contra todos los remedios descongestionantes como antihistamínicos y antialérgicos, medicinas contra el dolor de cabeza y la migraña o parecidos. Sin embargo, se pueden evitar muchos fármacos si se recurre a las compresas frías, duchas frías o con tiempo fresco un paseo a cielo abierto. También nadar en agua fría va muy bien, la sauna. Por el contrario, no. Un baño o la sauna puede causar fácilmente un colapso central, igual que un golpe de sol. El remedio más fácil es una taza de café varias veces al día. Todas estas recomendaciones valen, bien entendidas, solo para la fase vagotónica, tras la resolución del conflicto. La cosa se vuelve más difícil si interviene un conflicto activo del prófugo. Ver capítulo síndromes, porque entonces tenemos una inervación mixta con edema extremadamente amplio en el órgano y en el foco de Hammer del cerebro. 20.4.7.4 Unas palabras sobre la quimio-pseudoterapia citostática. En mi opinión, se trata de una pseudoterapia puramente sintomática, estúpida y peligrosa, posible por no conocer las leyes de la nueva medicina. La quimio-pseudoterapia tiene éxito aparentemente a expensas de la médula ósea por cuanto puede eliminar los síntomas de la fase de reparación de los órganos directos del neoencéfalo. Esto se obtiene con varios efectos fatales. Uno es aquel por el que se cree que la quimio debe ser administrada para impedir el retorno de los síntomas de la curación, lo que naturalmente conduce a la muerte del paciente. El segundo gran peligro es el hecho de que cada tratamiento de quimio, el edema cerebral se retira provocando un peligroso efecto armónico. Con la pseudoterapia de la quimio, así como con la irradiación, la elasticidad de la sinapsis de las células cerebrales disminuye radicalmente con la consiguiente reducción de su tolerancia en los casos de edema cerebral en la fase de reparación. Se laceran y pueden causar al paciente la muerte cerebral apoplética por condicionamiento citostático. 20.4.7.5 Recomendaciones en caso de recaída conflictiva o nuevo DHS. Se deduce por lógica consecuencia que en el caso de un DHS de recaída, es decir, cuando el paciente está nuevamente en simpaticotonía, la cortisona está contraindicada. No es posible decir a un paciente vuelva dentro de 3 meses sin haberle hecho comprender explícitamente su estado. Si sigue tomando cortisona, la intensidad del conflicto aumenta. Por otra parte, el paciente no debe renunciar de golpe a la cortisona, pero en este caso debe dejar de tomarla en el curso de unos días. Lo mejor, obviamente, es resolver rápidamente el nuevo conflicto de modo que pueda seguir tomando el fármaco como antes. Sustancialmente, hay que explicar a cada paciente que estas medicinas que toma no constituyen un tratamiento de cáncer, sino solo un medio para reducir el edema cerebral y corporal. Por lo tanto, solo una medida preventiva para evitar complicaciones en la autorreparación del cerebro y del órgano del cuerpo.
20.4.7.6. Eliminación de la cortisona eventualmente con ayuda de ACTH. Hay que hacer todo lo posible para no renunciar a la cortisona repentinamente. Esto no es una novedad, como sabe bien cualquier médico. Se recomienda inyectar ACTH retard, hormonas adrenocorticotropas, al final del tratamiento. Esta medida es necesaria solo si el paciente tomaba elevadas dosis de cortisona. Con un DHS nuevo o recaída hay que eliminarla muy rápidamente y, si no es posible, resolver enseguida el conflicto. 20.4.7.7. La crisis epileptoide epiléptica. Cualquier paciente en la fase postconflictolisis atraviesa una crisis epileptoide o epiléptica más o menos marcada. También estas crisis epileptoides o epilépticas son en general procesos biológicos sensatos. Querer intervenir terapéuticamente en este proceso es en sí irrazonable porque este tiene una función sensata. Puede ser incluso dañino para el paciente intentar intervenir en estos procesos naturales de un modo no biológico. Esto vale para el 95% de los casos. Sobra un 5% que puede morir después de esta normal y biológica crisis epileptoide o epiléptica. Pero nosotros médicos tenemos que implicarnos también con este tipo de pacientes que, por ejemplo, han tenido un conflicto de territorio durante un año o más y bajo el aspecto biológico no deberían resolver su conflicto e instintivamente, de hecho, no lo hacen. Estos pacientes quieren vivir igual que todos. La terapia con fármacos aquí es muy difícil porque en principio tenemos que trabajar contra la naturaleza. Hay que poner atención en dos momentos. Uno, el paciente muere en los casos con evolución conflictiva grave, no en la crisis epileptoide o epiléptica, sino justo después, cuando cae en una profunda vagotonía. Es lo que se quiere impedir suministrando cortisona, prednisolona o dexametasona. 2. Si damos cortisona en forma de inyección ya durante la crisis epileptoide o epiléptica, entonces todo va sobre ruedas, siempre que no la suministremos ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Si se quiere estar seguro, está bien tomar en consideración la intensificación de los síntomas y poner inyecciones de cortisona hacia el final de la crisis. Como dosis inicial se inyecta A. Tras la crisis epileptoide 100 mg de prednisolona o 20 mg de dexametasona endovenosa. B. Hacia el final de la crisis epileptoide, solo 20-50 mg de prednisolona endovenosa, el resto intramuscular. Hay que ser siempre conscientes de que se trata de un intento en el que el éxito no está asegurado, porque se trabaja contra la naturaleza. No quiero afirmar que se pueda mantener este esquema en condiciones no clínicas. En base a mi experiencia actual, con este método se puede salvar la vida de la mitad de los que son biológicamente candidatos a la muerte. Es importante el hecho de que el nivel de cortisona no descienda durante un cierto periodo, es decir, después de 3-6 horas de poner inyecciones de 20 a 25 mg de prednisolona o 4 o 5 mg de dexametasona, o se suministra oralmente un preparado de prednisolona retard cuando se está seguro de que se absorberá. Es todavía más importante saber que el infarto que afecta solo al miocardio, es decir, la crisis epiléptica del miocardio sin que se vean afectadas las coronarias, requiere dosis menores de cortisona, porque en ese caso no existe el peligro de una parada cardíaca, aunque hasta ahora hayamos imaginado que las cosas eran diferentes. Por lo tanto, siempre que sea posible, habría que tener preparado con anticipación electrocardiograma, tomografía axial computerizada cerebral y tomografía axial computerizada cardíaca, así como los correspondientes análisis de laboratorio. En la crisis epileptoide de los conductos hepáticos y biliares, la cortisona no ha dado buenos resultados en base a mi experiencia. Por el contrario, muchos pacientes han muerto hasta ahora por shock hipoglucémico. En este caso se debería considerar muy atentamente el valor del azúcar en sangre. Lo que intento decir es que estos casos se pondrían en tratamiento en un departamento intensivo de la nueva medicina. En los actuales departamentos intensivos de cardiología mueren muchos pacientes porque no se conoce la realidad comprensiva de la enfermedad. Además, allí no se conoce el infarto cardíaco derecho con embolia pulmonar, véase conflicto activo, úlcera de las venas coronarias y carcinoma del cuello y del orificio del útero, en el conflicto sexual de la mujer diestra o en el conflicto de territorio del hombre zurdo. Esta terapia, soy consciente, solo puede ser indicativa, no tiene la presunción de no poder ser mejorada más adelante. Tampoco para la cortisona o ACTH se ha dicho la última palabra. Quizás existan simpaticotónicos mejores sin los efectos colaterales de la cortisona. Uno de esos efectos parece que es el hecho de que el organismo con más de 20-25 mg de prednisolona, 4 o 5 mg de dexametasona, pone en marcha una producción propia de cortisona natural. Por eso no se permite interrumpir bruscamente la cortisona si se ha suministrado durante más de 18 días. Sería un error, porque hay que reducirla muy lentamente. 20.4.7.8. Unas palabras sobre los dolores y los analgésicos que contienen morfina. Hasta ahora, cuando los histólogos hacían el diagnóstico de maldad a un paciente, el médico podía darle morfina o un derivado ya con el primer leve dolor, aceptando desconsideradamente los efectos de la morfina como la supresión de la respiración, la parálisis intestinal, etc. Por lo tanto, la administración de morfina siempre es una calle de sentido único, en general un matarratas.
Lo trágico es que los pacientes a menudo tienen dolores solo cuando están ya en la fase de reparación y normalmente los dolores se limitan a un cierto periodo. Este es el caso de las osteólisis en la fase de posconflictólisis, que causan una fuerte dilatación del periósteo con los dolores más terribles que se conozcan en la medicina. Con la nueva medicina podemos distinguir exactamente a qué fase de la enfermedad pertenece el dolor, de qué calidad es, cuándo puede durar. Todavía no he encontrado a un paciente que haya pedido morfina incluso cuando se le ofrecía, si por ejemplo está en condiciones de decirle que este dolor se dura unas 6 o 8 semanas, una vez que el hueso está curado. El paciente se hace su programa mental. Se prepara interiormente para la fase de dolores como para afrontar un trabajo difícil. Nosotros lo ayudamos a distraerse. Son casos excepcionales en los que esto no funciona. Por ejemplo, puede darse que varios puntos de los huesos estén descalcificados, pero los relativos conflictos de desvalorización no se resuelven en el mismo momento, sino uno después de otro. Entonces pueden darse situaciones críticas. Como ayuda para la distracción del dolor, pienso en el cabaret, en el teatro cómico, en películas divertidas, cantos corales, nadar, así como una aplicación externa de analgésicos, acupuntura, masajes, etc. Es importante saber que la morfina provoca inmediatamente graves alteraciones mentales y cerebrales que destruyen la moral del paciente, de tal manera que desde ese momento no puede superar ningún dolor. Dado que el dolor es un hecho subjetivo, los pacientes, cuando disminuye el efecto de la morfina, sienten los dolores como más intensos que si no hubiesen tomado morfina. Como se sabe, es por lo tanto necesario aumentar continuamente la dosis. El paciente muere a causa de la morfina, es decir, por parálisis intestinal en último término, por hambre y por sed. 20.5. Resumen. Los puntos fundamentales más importantes de la terapia en la nueva medicina se resumen seguidamente. Primer punto. No aconsejar jamás nada que no quisiéramos para nosotros mismos. Solo con que nosotros, médicos y terapeutas, siguieseis esa simple regla. Durante decenios, vosotros y vuestras familias no tomáis ni una pastilla, pero los pacientes se las prescribís en cantidades enormes. Vosotros, médicos, jamás recurriríais a la morfina ni a la quimio. Segundo punto. La nueva medicina es una ciencia natural rigurosamente lógica y coherente, pero al mismo tiempo, la más humana y responsable de todas las ciencias, igualmente comprensible para el paciente y el médico. Se basa únicamente en 5 leyes biológicas, al contrario que la medicina tradicional. Con la fe que el paciente jefe demuestra a su médico o terapeuta, confesándole sus miedos, sus preocupaciones y sus conflictos más escondidos, se crea una base común, profundamente humana y alegre, que se apoya necesariamente en la sinceridad. El médico o terapeuta se empeñará con todas sus fuerzas para ganarse la fe que se le ofrece. El médico, además, se ve estimulado para volverse un verdadero maestro de su oficio, en modo de poder dar a su jefe las informaciones y los consejos mejores. Tercer punto. El 95% de los pacientes sobrevive si aprenden a entender que las llamadas enfermedades no son desviaciones malignas de la naturaleza, sino programas especiales biológicos y sensatos de los que se puede comprender, valorar y calcular preventivamente el sentido biológico, la duración y la evolución. De esta manera el pánico desaparece. Se puede hablar tranquilamente sin pánico de cuestiones biológicas sensatas. Como los bioestadísticos americanos han descubierto recientemente, la medicina clásica no solo ha fallado en la terapia de los últimos 25 años, sino que incluso ha producido, a pesar de unas fracturas de miles de millones, un aumento de la mortalidad de cáncer. Con el fondo de esta catástrofe es criminal seguir privando a los pacientes de la verdadera alternativa que la nueva medicina constituye. Fuente: Bailard, Nornick, New England Journal of Medicine, mayo de 1997. Cuarto punto. Nosotros, médicos, hasta ahora, hemos considerado a nuestros pacientes como tontos que no tienen ningún conocimiento de medicina. Esto cambiará radicalmente. Los pacientes no son más estúpidos que los médicos, sino que solamente han aprendido otras cosas. Pero pueden entrar en la lógica de la nueva medicina en una mañana. Los detalles ya no son un problema en la época del ordenador. El paciente tiene que aprender a pensar y comprender más allá de cada tesis o hipótesis ideológica. Y si quieres, te puedes descargar este libro entrando en labacteriafeliz.com, apartado libros, y puedes encontrar el testamento primera parte y el testamento segunda parte de forma totalmente gratuita.